Fem Salut amb el Parc Taulí. La violència masclista afecta la salut tant mental com física de les dones que la pateixen. Aquesta és la principal conclusió de l'estudi impulsat pel Taulí i la Universitat de Barcelona fa gairebé 2 anys per descobrir quins eren els efectes de la violència en les víctimes. Tot i que encara s'està analitzant la informació obtinguda de l'estudi realitzat, atenció, entre 120 dones tan afectades per aquesta xacra com no, el que sí que s'ha confirmat és la correspondència entre la violència de gènere i també diverses patologies. I avui, per això, parlem amb la Ximena Goldberg, que és titular d'aquest estudi. Bon dia, Ximena. Hola, bon dia. Encantada d'estar aquí. A veure, explica'ns, posem-nos també en situació. Fa 2 anys, precisament, vau venir aquí al matí per explicar aquest projecte, aquest estudi. Explica'ns els orígens, quines eren les fites aconseguides abans de desgranar algunes de les conclusions que heu pogut concloure, no? Sí, claro, sobre todo lo que nos interesaba a nosotras era entender esta relación que ya sabíamos que existía entre la violencia machista, es decir, la violencia en el contexto de la pareja, donde la mujer es víctima de violencia, y este incremento, esta altísima frecuencia que hay de enfermedades de todo tipo en las mujeres que son supervivientes. Y queríamos entender esta relación y para eso invitamos a estos 120 mujeres a participar de nuestro estudio. Hemos tenido muy buena respuesta, hemos sido muy afortunadas, mucha gente interesada. Y lo que ahora ya hemos terminado el estudio y la conclusión más importante es que hemos podido detectar, identificar que es la biología, digamos, el cuerpo de las mujeres que han sufrido violencia por compañero íntimo, muestra un funcionamiento diferente de las mujeres que no, y este funcionamiento diferente de su cuerpo está relacionado con la violencia y está relacionado con los problemas de salud en general. Entonces, sobre todo muy interesante poder destacar que es justamente la exposición a la violencia, es decir, el hecho de haber sufrido violencia que se ve en el cuerpo, en indicadores sobre todo hormonales, en los cuerpos de estas mujeres. Explica'ns quins són els principals problemes de salut que pot patir una dona que ha estat víctima de violència, perquè heu desgranat diversos, no? Sí, sobre todo nos hemos centrado en problemas de salud mental como depresión y ansiedad que se sabe que se aumentan, o sea, al haber sufrido violencia las mujeres tienen 2 o 3 veces más riesgo de sufrir ansiedad y depresión y de hecho hay muchas más personas que intentan suicidarse. Pero también hay muchos problemas que no están relacionados con la salud mental directamente, pero sí que son problemas de salud como por ejemplo problemas cardiovasculares, diabetes. También se ha reportado, por ejemplo, cáncer en proporciones aumentadas en mujeres que sufren violencia. Y lo que nosotros lo que contribuimos nosotros desde nuestro estudio es a identificar cuáles son los procesos que ligan a nivel neurobiológico la violencia con las enfermedades. I quins són aquests processos? Vale, lo que nosotros vemos es que el sistema hormonal de respuesta al estrés, que se llama, ¿sí? Cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones que nos ponen con algún tipo de desafío, nuestro cuerpo reacciona a esa situación. Y lo que vemos es que las mujeres con antecedentes de violencia tienen un funcionamiento de esa respuesta al estrés diferente, ¿vale? Diferente de mujeres que no han sufrido violencia. Y este funcionamiento diferente, exactamente con esas características, está descrito para personas que tienen depresión, ansiedad y también otras enfermedades. Entonces esto para nosotros es un indicador, es un link, digamos, que nos permite entender la relación entre estas 2 cosas. Y sobre todo, muy, muy importante, reconocer que ese cambio en el funcionamiento del cuerpo de estas mujeres es consecuencia de la violencia. ¿Vale? No es una cosa que estaba antes, sino que se ha desarrollado en el contexto de esta violencia porque esa violencia genera un nivel de estrés muy, muy alto y que hace que esto aparezca. M'imagino que per això es va fer l'estudi amb aquestes 120 dones, que algunes eren víctimes de violència i altres no, per detectar aquestes diferències.
Exacto, sí, porque no sabíamos, digamos, están descritas la mayor frecuencia de enfermedades, pero no esta asociación a nivel biológico. Insisto mucho sobre esto porque, sobre todo, nosotros cuando una vez que terminamos, digamos, los resultados, hicimos una serie de encuentros con las mujeres que participaron en el estudio. Uh-huh. Y fueron ellas las primeras con las que hablamos para explicarles estos resultados que habíamos obtenido. Y a ellas realmente les asombraba mucho y en muchos casos encontraban que esto les hacía, les tranquilizaba en algún sentido, porque ellas se sentían que muchas veces tenían unos síntomas que no sabían explicar, que se sentían mal o que tenían alguna enfermedad un poco que no terminaban de identificar, y ahora con este estudio pues, les has ayudado a entender qué les está pasando. También es muy interesante que muchas de las mujeres que vinieron al estudio nos comentaron, ellas venían pensando que no habían tenido situaciones de violencia, pero cuando hicimos una serie de preguntas, se dieron cuenta de que sí. Y esto ha sido muy interesante para nuestro estudio, ya no tanto por la parte neurobiológica, pero sí por el tema de la prevención de la violencia y la prevención de las consecuencias a largo plazo de las violencias, ¿no? Entre las personas que participaban en el estudio. Y ellas mismas nos han dicho, por favor, haced lo posible por que se sepa esto, porque yo no sabía que yo había estado expuesta a violencia y que esta violencia que podía tener esas consecuencias en mi salud, ¿no? No solamente en cuestiones psicològiques, sinó directament en mi cuerpo, no? I esto és una cosa molt important que queria rescatar hoy. Doncs molt interessant i que precisament nosaltres avui intentem visibilitzar a través de la 94.6, perquè aquesta entrevista s'emet a Ràdio Sabadell, després podeu recuperar també el podcast a la carta i també a través dels perfils d'Instagram del Parc Taulí i també de Ràdio Sabadell. Llavors, clar, entenc que les dones no eren conscients, no?, d'aquestes afectacions i fins i tot no sé si s'havien trobat malament i tampoc no havien tingut cap diagnòstic com a efecte del que havien viscut. Exacto, sí, es un poco de todo. Por un lado había gente que no sabía que había tenido esta situación de violencia y de hecho, si me permites, me gustaría leerte algunas de las preguntas que les hicimos donde algunas de ellas se reconocieron. ¿Te parece bien si las compartimos aquí? Perfecte, perquè potser hi ha moltes altres persones, moltes altres dones que també són conscients o no són conscients, no?, del problema que pateixen i potser ens poden ajudar amb aquestes preguntes que vau fer. Sí. Claro, porque sobre todo nosotros cuando hablamos de violencia machista, ¿no?, o violencia de género, muchas veces queda como algo indescriptible, ¿no?, que no me pasa a mí. Pero, por ejemplo, a las preguntas que definen la violencia en el marco de la pareja. Por ejemplo, una es, ¿su pareja trataba de impedirle que viese a sus amigos o amigas o trataba de evitar que usted se relacionara con su familia? Esto es un indicador de violencia. ¿Insistía en saber dónde estaba usted en cada momento o esperaba que usted pidiese permiso para salir fuera de casa? Esto es un indicador de violencia. Sospechaba injustificadamente que le era infiel, se negaba a darle dinero para gastos del hogar cuando él tenía dinero para otras cosas, le impedía tomar decisiones relacionadas con la economía familiar, no le dejaba trabajar o estudiar fuera de casa, o le insultaba o le hacía sentirse mal consigo misma, o le humillaba de frente a otras personas, o la amenazó verbalmente con hacerle daño a usted o hacerle daño a otra persona, aunque no haya hecho exactamente la violencia, ¿no?, que al final no la haya llevado a cabo, pero que la amenazó con hacerlo. Todas estas cosas se conocen como violencia de control o violencia psicológica y son mucho menos visibilizadas, ¿no?, en nuestra sociedad, pero son formas de violencia y son formas de violencia de género que al repetirse a lo largo del tiempo en el marco de una relación, generan un contexto de estrés crónico que eso es lo que impacta en el cuerpo de las mujeres. Entonces, muchas veces lo que vemos es que ellas tienen síntomas aislados, cosas inespecíficas, muchas veces se las trata como que se quejan mucho, ¿no?, que son demasiado sensibles, cosas por el estilo. Nosotros lo que hemos podido hacer es tener evidencia científica de que no se trata de que se quejen mucho, sino que realmente hay una afectación a nivel corporal y que esto se puede tratar tanto con la enfermedad como con tratamientos específicos sobre el hecho de haber sufrido esta violencia. No sé si també se sap quant de temps pot passar entre l'episodi de violència i el seu efecte en la salut. No sé si hi ha un període de latència molt llarg o no.
Mira, en nuestro estudio hemos tenido diferentes perfiles. Hemos tenido personas que en el momento, durante el inicio de la relación, ya comenzaban a tener algunos síntomas y otras personas que solamente comenzaron a presentar síntomas cuando ya habían terminado la relación y pasado todo el proceso de separación, divorcio, y una vez que ya se habían conseguido divorciar, habían conseguido tener claro todo lo que es los acuerdos respecto de los hijos e hijas. Una vez que había pasado todo esto, comenzaba. Es decir, que no hay un tiempo específico para todas. Pero una cosa que sí que es muy importante, que fue consistente, es que las mujeres que pasaron por un proceso terapéutico, ¿no?, relacionado a esa violencia en la pareja, esas mujeres tenían mejor salud a largo plazo. Es decir, que es muy importante transmitir la idea de que lo que sea, cualquier tratamiento de salud física vaya acompañado con un acompanyamiento terapèutic de la situació de violència en si misma. No sé si creieu que aquesta informació també és extrapolable als nens o potser la resiliència que tenen els infants, aquest col·lectiu és més alta. Sí, sí, de hecho en nuestro estudio hemos podido confirmar algo que se sospecha en otros estudios, en que los hijos e hijas de esas parejas que fueron testigos de la situación de violencia hayan sido, siendo violentados ellos mismos o no, también presentan muchas más frecuentemente enfermedades de la infancia, ¿no?, como pueden ser tanto enfermedades de tipo psiquiátrico, psicológico, como enfermedades más no transmisibles, ¿no? Entonces, claro, sí que es una línea de trabajo y de investigación muy importante y la verdad es que nos encantaría poder continuar por esta línea, sí. Clar, i m'imagino que a més amb aquestes dades, no, a la mà també es pot fer alguna cosa per prevenir l'aparició d'aquestes malalties que ara comentava, no? No sé si també donar més atenció, no només social, no?, quan es denuncia, sinó també aquest acompanyament per intentar evitar aquests efectes a la salut. Está claro, sí, sobre todo, claro, el primer paso siempre lo tiene que dar la mujer. Entonces, por eso es muy importante hacer mucha difusión acerca de qué significa la violencia. Realmente esto que hemos hecho, es decir, ojo, porque esto puede ser que estés expuesta a violencia y que ella misma pueda darse cuenta de eso. El segundo paso es hacer algo al respecto. En algunos casos implica terminar la relación, en otros casos no. Digamos, esto sí que es muy importante tener claro que cada mujer debe poder sentirse libre de elegir lo que quiere hacer. Pero en todo caso sí que tiene que estar muy bien acompañada y muy bien asesorada. Entonces sí que recomendamos que cualquier persona que crea que puede estar en esa situación se ponga en contacto con cualquiera de los centros que tenga a nivel local en su comunidad, que hay muchísimos. Nosotros aquí en Sabadell tenemos un centro específico de atención a la dona, pero bueno, también en el hospital, por ejemplo, se está comenzando a trabajar cada vez más con asistencia específica a las mujeres que son víctimas de violencia. Es decir, que busquen ayuda y que lo hagan lo antes posible, porque mientras antes puedan tener una asistencia específica sobre la violencia, pues más posibilidades tendrán de no desarrollar después ningún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces sí que es muy, muy importante hacerlo lo antes posible. No sé si considereu que la salut moltes vegades es deixa en segon terme, no?, quan parlem de la violència de gènere, perquè evidentment s'han de resoldre altres qüestions, no?, que a vegades són prioritàries, o fins i tot ara penso en trobar un habitatge, no?, un espai on assegurar l'atenció d'aquestes dones. No sé si creieu que s'hauria de fer una derivació directa al sistema sanitari d'aquestes dones, encara que es trobin bé. No, yo estoy de acuerdo en que lo prioritario es parar la violencia y también lo prioritario es parar la violencia de cara a la salud. Es decir, mientras antes la paremos, mejor. Entonces sí que estoy de acuerdo en que sigue priorizando la cuestión social y la cuestión psicológica. Pero dicho esto, creo que también es importante informar a las mujeres acerca de las consecuencias que tiene eso en su salud, porque normalmente esta información no se incluye cuando se les asesora y quizás al incluirla les podríamos dar más razones para que ellas tomen la decisión. Entonces, no solamente el impacto que va a tener en su salud, sino también el impacto que puede tener en la salud de sus hijos e hijas, ¿no? Y no solamente porque le peguen, sino por el hecho de estar constantemente expuestos a situaciones de control, a situaciones de violencia verbal, a situaciones de violencia emocional. Esto en sí mismo tiene un impacto en su salud y en la de sus hijos e hijas. Entonces, creo que esto es importante de incluir cuando se informa a las mujeres que son víctimas supervivientes, cuando se les informa de las consecuencias
consecuencias de la violencia, no solamente la parte legal y la parte social, sino que también cómo le impacta en su salud y la de sus hijos e hijas. Suposo que també esteu traslladant tota aquesta informació als professionals sanitaris, no? Perquè tinguin en compte també l'afectació dels maltractaments a les seves pacients, perquè suposo que els pot ajudar, no?, a tenir tota aquesta informació. Sí, sí, estamos muy contentos porque formamos parte de varios grupos de trabajo que son muy prácticos, por suerte, no se quedan a niveles académicos, sino que tienen mucha llegada a las personas que lo necesitan. Es verdad que a nivel de lo que es población general, la mejor manera de acceder es, por ejemplo, hablando contigo y que se entere mucha gente por la radio, pero, por ejemplo, aquí en el Parc Taulí se está haciendo un trabajo específico de entrenamiento a profesionales que tienen que ver con salud mental, con trabajo social, y también muchos profesionales ya llevan muchos años trabajando en este tema en Parc Taulí. También somos parte de un trabajo que se está haciendo a nivel de toda la provincia de Barcelona, en donde se están validando escalas para ayudar a los profesionales de la salud mental a detectar casos de violencia. Entonces, de esta manera, poder estar más atentos, ¿no?, digamos, a la posibilidad de que se haya que incorporar una perspectiva específica en los tratamientos, ¿no? Y también estamos involucrados en un estudio, bueno, en un estudio no, sino que en una formación más amplia, ya a nivel de todo Cataluña, en donde participamos en formación directa a profesionales tanto de centros de salud mental de adultos como de centros de adicciones del Servicio Público de Salud, para lo mismo, ¿no?, para saber identificar, para saber acompañar y para saber tratar a mujeres que han sufrido situaciones de violencia machista. De fet, en aquestes jornades de dona i salut, no?, que heu fet en l'àmbit català, també heu donat algunes conclusions, no? Quins són els consells que es donen a les participants i quines conclusions també es van posar sobre la taula que creus interessant per compartir ara amb els nostres oients també? Sí, yo formo parte, junto con otras compañeras, de un grupo del grupo de trabajo de investigación y de la Sociedad Catalana de Psiquiatría y Salud Mental, y hay un subgrupo específico sobre violencia machista y salud, y este subgrupo organizamos cada año jornadas a nivel de Cataluña sobre el tema de violencia machista y salud mental. Y el último año organizamos una jornada específicamente alrededor del tema de la pandemia, porque había mucha alarma acerca de cómo la pandemia y el confinamiento habían incrementado, ¿no?, las tasas de violencia doméstica, de violencia contra la mujer y dentro del ámbito doméstico, ¿no?, por el hecho de estar encerrados. Y estas jornadas pudimos reflexionar alrededor de diferentes colectivos de mujeres que son especialmente vulnerables, ¿no? Entonces, en estas jornadas hablamos de la violencia en el contexto de COVID, pero sobre todo, por ejemplo, en personas en situaciones de trabajo especial, ¿no?, que tienen que estar, normalmente las mujeres están más representadas entre personas que trabajan en trabajos que se consideraban esenciales durante la pandemia, como por ejemplo el sanitario, que está sobrerepresentada a las mujeres, igual que el educativo, hay muchas más mujeres, y también en cuestiones de limpieza y cuidados en general. Entonces, las mujeres en general han estado más expuestas también a contagiarse por COVID desde el principio de la pandemia. Esto lo hemos trabajado a nivel de violencia institucional y de violencia en grupos vulnerables, ¿no? Y sobre todo las recomendaciones de estas jornadas giraban alrededor de poder identificar cuáles son esos grupos especialmente vulnerables en contextos de emergencia como el que hemos sufrido, para poder priorizarlos a la hora de hacer las recomendaciones de políticas públicas. Y sobre todo se destacó muchísimo el tema de las personas que están a cargo de temas de limpieza, pero también personas que estaban previamente en situación de vulnerabilidad, como puede ser personas que tenían problemas de adicciones o de problemas de salud mental previos. Bueno, y también trabajamos mucho el tema de violencia institucional y sobre todo esto, ¿no?, poblaciones especialmente vulnerables, ¿no? I llavors considereu que caldria implementar algun protocol d'actuació davant d'un possible allau de problemes de salut mental també derivats d'aquestes situacions? Sí, de hecho ya llevamos años trabajando, colaborando con la Generalitat de Cataluña y aspectos de salud específicamente sobre protocolos de intervención. Y hay uno que está establecido, pero este año se está revisando y estamos justamente implicados en esta revisión.
Pero sí, está claro que es algo que tiene que ser sistemático y es algo que al fin de cuentas ahora parece que fuera como mucho trabajo extra, pero a largo plazo hay que tener en cuenta que si nosotros creemos que la violencia incrementa los problemas de salud, entonces si disminuimos esa violencia también tendremos menos problemas de salud. Esto es algo que es importante de reconocer, que a largo plazo, hacer esta prevención ahora, a largo plazo va a implicar, como decirte, beneficios económicos incluso, porque entonces no habrá tantas personas enfermas que hayan que tratar, ¿no? Esto es muy importante tener en cuenta también de cara a polítiques públiques, no? I també donar recursos, no?, per precisament a lluitar contra aquest augment de casos, no?, per exemple, dels maltractaments durant precisament el confinament. Sí, 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 absolutamente. Yo creo que este año sí que había como más preparación, ¿no? Había bastante visibilización del tema de la violencia machista. En los últimos años se había trabajado mucho y entonces fue bastante rápido en algunos ambientes implementar, ¿no?, políticas específicas de, por ejemplo, teléfonos de asistencia a la víctima, este tipo de cosas. Pero todas las personas que trabajamos en este ámbito coincidimos en que queda muchísimo trabajo por hacer, que se necesitan muchísimos más recursos, por ejemplo, tanto a nivel de trabajadores sociales y a nivel social en general, como también de formación específica a las personas que se encuentran con este tipo de supervivientes, ¿no? Tanto, por ejemplo, policías, ¿no?, en cuestiones de juzgados, y facilitar muchísimo el tema de las denuncias, de las violencias, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, esto implica un trabajo coordinado que es difícil de poner en marcha, pero que una vez que esté ahí, estoy segura de que tendrá mucho sentido. Sí. Ara, quin és el futur d'aquest estudi? O sigui, avui hem analitzat algunes, no?, de les conclusions, però a partir d'ara què? Vale, es eso, seguir trabajando, seguir haciendo mucha difusión de este estudio y también de todos los estudios de nuestros compañeros y compañeras que trabajan en este ámbito. Estamos trabajando sobre todo ahora focalizando en grupos que son, por ejemplo, de más riesgo, ¿no? Como te decía antes, la conclusión de la jornada es ojo con esta gente, ojo con estos otros. Entonces, por ejemplo, hemos identificado que las mujeres, las personas que tienen problemas de salud mental previos, o que son vulnerables por cuestiones de salud, son personas que tienen mayor riesgo también de que ser violentadas, digamos, ¿no? De que se las exponga a situaciones de violencia, de ser víctimas de violencia. Y en muchos casos esta violencia es institucional, en el sentido de que, por ejemplo, si una mujer con una depresión llega a atenderse por algún otro problema, con otro problema médico, a veces se encuentra con la situación de que la persona que la atiende por este otro problema médico no le cree, por ejemplo, ¿no?, porque tiene un problema de salud mental. Entonces, el hecho de tener un problema de salud mental aumenta también el riesgo a sufrir violencia. Entonces, ahora estamos explorando más en profundidad este tipo de relaciones. También estamos trabajando con un estudio específico en otra población de riesgo, porque sobre todo lo que mi área de trabajo y que me interesa sobre todo desarrollar es la violencia interpersonal y cómo la violencia interpersonal en sí misma es un factor de riesgo para peor salud. Y esta violencia interpersonal la sufren sobre todo muchas minorías, ¿no? Por ejemplo, migrantes o, por ejemplo, el colectivo trans, que también muchas veces se encuentra en este tipo de situaciones de violencia institucional. Y específicamente estamos trabajando con un proyecto que se llama Switch, que si quieres otro día lo comentamos, ¿sí? Pero sobre todo eso, intentar hacer mucha difusión de que la violencia existe en diferentes situaciones, que es importante empezar por reconocer cuáles son estas situaciones, ¿no? En donde en el marco de la pareja situaciones de violencia, en el marco institucional puede haber situaciones de violencia, en el marco educativo, bueno, en el marco laboral, ¿no? A veces en mi área de trabajo se me presentan estas situaciones, y que la presentación continuada de este tipo de situaciones de violencia me pueden afectar mi salud, ¿no? Entonces es importante sobre todo reconocer esto como un primer paso. Doncs moltíssimes gràcies per desgranar-nos aquest estudi, per ajudar-nos a visibilitzar aquesta problemàtica i també aquestes dades, i sobretot des d'aquí reclamem aquests recursos necessaris per acompanyar aquestes dones, i ja parlarem d'aquest altre estudi que comentaves. Que vagi molt bé, molt bon dia. Moltes gràcies.